Buenos días, mi nombre es María Paula Durán Nova y hoy quiero hablarles acerca de la expresión genética. Pero antes vamos a dar un repaso que nos ayudará a entender mejor el tema. ¿Qué conoces del ADN? Pues bien, el ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Se encuentra dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo y contiene instrucciones necesarias para crear y mantener la vida. Está compuesta por la desoxirribosa, que se refiere al azúcar, y el ácido formado por el fosfato y las bases nitrogenadas. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, y la secuencia completa de todas estas sustancias químicas compone nuestro código genético, nuestro genoma, y determinadas secuencias de estas dan lugar a lo que conocemos como genes. Pero bien, ahora vamos a hablar de qué es el gen. Los genes son segmentos de ADN y la mayoría de estos contienen información para elaborar una proteína específica. Están dispuestos uno tras otro en estructuras que podemos llamar cromosomas, y un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN, solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Por supuesto, el gen no lleva a cabo su función en el ADN, ya que es la proteína producida a partir de esta la que realiza la actividad o la que conocemos como la expresión. Entonces, algunas de estas proteínas se necesitan rutinariamente, mientras que otras se necesitan solo bajo ciertas circunstancias. Así, las células no se expresan todos los genes en su genoma todo el tiempo. Ahora sí podemos hablar de expresión genética, pero no olvidemos que esta se puede dar en 2 tipos de células, las procariotas y las eucariotas. En el caso de las procariotas, se debe tener muy en cuenta que el ADN es policistrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes están en cadena y se expresan en conjunto. En las bacterias, los genes relacionados con frecuencia se encuentran en un grupo en el cromosoma, donde se transcriben a partir de un promotor, que básicamente cumple con la función de un interruptor que permite la expresión o la bloquea. Este es sensible a estímulos, entonces los genes están bajo control de un solo promotor, que se conoce como operón. Cabe mencionar que los operones son comunes en las bacterias, pero son raros en los eucariontes. En general, un operón contendrá los genes que funcionan en el mismo proceso. Los operones permiten que la célula exprese eficientemente los grupos de genes cuyos productos se necesitan al mismo tiempo. Cuando el operón se activa, permite que una enzima llamada ARN polimerasa se ponga en posición, y gracias a esta la información del ARN se puede transcribir a esta molécula de ARN. Y es aquí cuando actúan los ribosomas, quienes reducirán el ARN a una proteína. Pero, ¿cómo es la estructura del operón? Los operones no solo están compuestos de las secuencias codificadoras de los genes, también tienen algunas secuencias de ADN reguladoras, y estas controlan la transcripción del operón. La mayoría de estos tienen otras secuencias de ADN reguladoras además del promotor. Estas secuencias son sitios de unión de las proteínas reguladoras que suben o bajan. Entonces, en este caso, pues las proteínas reguladoras son represores que se unen a secciones de ADN llamadas operadores. Cuando se une un operador, un represor reduce la transcripción. Algunas proteínas reguladoras son activadoras. Cuando un activador se une a un sitio de fijación del ADN, aumenta la transcripción del operón, y estos pueden ser inducibles o reprimibles. ¿Qué significa? Algunos operones generalmente están apagados, pero pueden encenderse con una molécula pequeña. La molécula se llama inductor y se dice que el operón es inducible. Algunos operones generalmente están encendidos, pero pueden apagarse con una molécula pequeña también. La molécula se llama un correpresor y se dice que el operón es reprimible. Finalmente, la expresión génica en eucariontes es un poco más compleja, ya que el ADN se va a encontrar dentro del núcleo y los ribosomas por fuera. ¿Qué sucede? Los genes vienen solos y en ocasiones superpuestos o en sentido contrario. Para que se pueda dar la expresión del ADN, se debe desenrollar el tambor de histonas y el promotor debe estar libre, y esto sin mencionar que en este proceso hay más de un promotor. Pero el promotor principal permitirá el posicionamiento de la ARN polimerasa, que, como mencionamos en procariontes, es una enzima que permite la transcripción. En los otros promotores estarán factores de transcripción, y a medida que se transcribe el gen, este va madurando. Finalmente, el ARN es transportado y de esta manera, fuera del núcleo, será traducido en los ribosomas para producir lo que llamamos la proteína. En este caso, hay algo que se llama la regulación génica.
y es la forma en cómo la célula controla los genes, de todos los genes que tiene, cuál se puede expresar. Entonces, gracias a esta regulación es que cada tipo de célula tiene su diferente función y produce un conjunto diferente de genes activos. Estos diferentes patrones de expresión causan diferentes conjuntos de proteínas y finalmente pues cada una hará su trabajo. Como un ejemplo están las funciones del hígado, que es eliminar las sustancias tóxicas. Para esto, las células del hígado expresan genes que codifican subunidades de una enzima llamada alcohol deshidrogenasa y esta descompondrá el alcohol en la molécula no tóxica. En el caso de las neuronas en el cerebro, no se eliminan las toxinas del cuerpo, así que mantienen estos genes sin expresar, en el tal caso apagados, y del mismo modo las células del hígado no enviarán señales utilizando neurotransmisores, así que mantienen los genes neurotransmisores apagados. En general, podemos decir que el patrón de la expresión génica de una célula lo determina la información tanto del interior como del exterior de la célula. Pero ¿qué pasa? En esta hay algo muy importante y es que hay etapas de regulación, que por ahora solo las mencionaremos y se pueden dar en accesibilidad de la cromatina, en la transcripción, en el procesamiento del ARN, en la estabilización del ARN, en la traducción y en la actividad de la proteína. Y todas estas etapas de la expresión génica pueden ser reguladas. El principal punto de control para muchos genes es la transcripción y es allí donde se puede dar la mayor regulación génica. Finalmente, y para concluir, podemos decir que es muy importante destacar ciertas diferencias. Entonces, los operones pueden ser comunes en las bacterias, pero son raros en los eucariontes como los humanos. Otra diferencia es que en procariotas el ADN se pliega como una superhélice, generalmente en forma circular, y se asocia con pequeñas proteínas, mientras que en los eucariotas la cantidad de ADN es mayor y por esta razón el empaquetamiento ha de ser más compacto, ayudado con proteínas como las histonas. En los eucariontes como los humanos, la expresión de los genes involucra demasiados pasos y se pueden dar regulaciones por etapas, como lo mencionamos anteriormente, pero esta sin olvidar que el control para muchos genes se da en la transcripción.